Hoy se nos atrasó un poquito la audiencia. La verdad es que yo estaba muy preocupada porque sentía que venía a destiempo. Pero bueno, me alegra saber que estamos dentro del margen del tiempo y que pues vamos a empezar a hablar acerca de un tema súper importante. Este tema se aborda a petición de una seguidora de la página. Ella nos contacta y nos pide que por favor hablemos acerca de lo que es el trastorno límite de la personalidad y pues bueno, en atención a la petición que nuestra seguidora nos genera, es que el día de hoy vamos a abordar este tema. Antes de iniciar, quiero establecer un punto muy importante y es el hecho de que este video no sustituye ningún tipo de atención en psicoterapia, psiquiátrica, ni mucho menos, ¿de acuerdo? De hecho, los criterios de los que hoy vamos a hablar, hola Carlos, buenas noches. Los criterios de los que hoy vamos a hablar, si bien son muy específicos, no les sirven a alguien que no esté facultado para ello, es decir, a un especialista dentro de las áreas de la salud, hablando de un psiquiatra o de un psicólogo, para hacer ningún tipo de diagnóstico, ¿de acuerdo? La idea de hacer este video es meramente informativa, es que tú puedas reconocer si tú o quizá alguien cercano a ti está desarrollando este trastorno. Buenas noches, Carlos Oropesa, nuevamente. La idea de todo esto es que tú puedas reconocer si hay alguien que está desarrollando este trastorno, que ubiques si es que tú tienes algún síntoma del mismo y por lo tanto que puedas buscar y recibir atención oportuna, ¿de acuerdo? Una vez que hemos establecido que este video no es un video de diagnóstico, que no te va a otorgar las facultades para poder determinar si alguien más tiene un trastorno de este tipo, a menos que tú tengas una profesión que te permita estas habilidades, vamos a entrar en materia. Y para que todo esto se pueda entender con mayor facilidad, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que Adriana, es el nombre que vamos a utilizar en esta ocasión. Adriana es una chica muy guapa, muy simpática, a quien todas las personas que la rodean en algún momento han descrito como una mujer encantadora. Adriana en algún momento de su vida conoció a Pedro y comenzaron a entablar una dinámica que iba con miras a una relación de pareja. Empezaron a salir y Adriana comenzó a hablar con sus amigos, con su círculo cercano, su círculo primario, acerca de Pedro, y les ha dicho que Pedro es el amor de su vida, que pareciera que Pedro nació para ella y que se siente increíblemente cómoda siempre que está con Pedro, que le encanta todo lo que hacen juntos. Y con el paso de los días, Adriana se vuelve más y más involucrada dentro de esta dinámica. Comienza a enviarle mensajes de texto, le envía WhatsApps todo el tiempo, lo llama de manera repentina, se aparece sin ningún aparente motivo, de manera constante en los lugares a donde está Pedro, ¿no? A veces en su trabajo, a veces en su escuela, inclusive consiguió su dirección y llega como de improviso. Conoce todos sus hobbies, sus gustos, su historia familiar en muy poco tiempo. Está completamente informada de Pedro, de a dónde va, de qué hace y con quién pasa el tiempo, ¿ok? Obviamente, esta dinámica lleva a que Pedro se sienta abrumado, bastante abrumado por el nivel de involucramiento. Y aunque reconoce que Adriana es una chica increíble, que siempre se ha portado muy linda con él, decide no dar pie a que la relación crezca, ¿no? Que se encamine directamente, que se vuelva sólida, que sea una relación de pareja.
¿Por qué? Porque Pedro últimamente ha tenido muchos conflictos con Adriana. Adriana de pronto se molesta por razones que pudieran no ser tan trascendentes. Un día Pedro llegó 5 minutos tarde a una cita y Adriana se enfadó muchísimo. Se enfadó tanto que lo golpeó en el lugar en donde estaban. Y entonces Pedro no supo cómo controlar la situación. Como no supo controlarla, decidió retirarse. Y en el momento en el que Pedro decide retirarse, Adriana se molesta todavía más, comienza a llorar, presenta una especie de crisis y entonces se le cuelga de la cintura y lo amenaza con que si no se queda, se va a matar. Es sumamente probable que Adriana tenga un trastorno límite de la personalidad, ¿de acuerdo? Esto no significa que todas las personas con esta dinámica hayan desarrollado este tipo de trastorno. Lo que quiero ejemplificar es la intensidad con la que Adriana, en nuestro ejemplo, puede llegar a desarrollar sus emociones. ¿Cómo puede pasar de un punto de amor hacia el otro, de un aparente punto de comodidad, de tranquilidad, hacia una circunstancia de ira incontrolable o de llanto, o vaya, como sus emociones son muy polares? Una vez que hemos puesto este ejemplo como base, vamos a hablar acerca de qué es la personalidad. Comencemos desde ese punto. La personalidad se define como un conjunto de características psíquicas, es decir, mentales, que son particulares de una persona y que por lo tanto pues influyen en sus motivaciones, en sus estados afectivos, en sus deseos, en sus pensamientos, en todas las necesidades, ¿ok? Esta se va desarrollando a lo largo de nuestra historia de vida y se ve sumamente influida por los factores ambientales, es decir, por aquello que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra historia personal de vida. Eso es lo que nosotros podemos definir como personalidad, el conjunto de rasgos que caracterizan a una persona y que hacen que una Adriana sea diferente al resto de Adrianas que existen en el mundo. Nosotros hablamos de una personalidad en este momento sin ninguna complicación, ¿ok? Sin embargo, cuando estos rasgos que caracterizan al individuo se vuelven disfuncionales, extremos, desadaptativos, es decir, le representan un problema para desarrollarse dentro del medio ambiente del trabajo, la escuela, su familia, entonces ahora sí podemos hablar de que la persona quizá haya desarrollado un trastorno de personalidad. Obviamente, decíamos al inicio de este video, para quienes aún no nos acompañaban, cuando nosotros hablamos de un trastorno de personalidad no lo puede diagnosticar cualquier persona. Se necesita de la atención de un profesional que, con base en manuales de diagnóstico, el más común de utilización aquí en nuestro país, en México, la CIE-10, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, y también el DSM, son los manuales diagnósticos que se utilizan dentro de estas áreas para poder determinar si alguien tiene algún tipo de trastorno, independientemente de que hablemos, como en el caso del borderline, del trastorno límite de la personalidad, de un trastorno de personalidad, ¿ok? Tiene que ser un especialista quien diagnostique y quien lo haga en base a los manuales de salud estandarizados, establecidos, aprobados según el país, para poder generar este diagnóstico, ¿ok? La intensidad y duración de los síntomas es lo que nos va a definir si realmente estamos hablando de un trastorno de personalidad, ¿ok? Se tienen que cumplir, con base a estos manuales de los que hablábamos, cierto número de sintomatologías que se mantuvieron durante un periodo específico de tiempo. Me parece que hablamos de 6 meses y como mínimo de 6 síntomas. No quería acomodar el dato porque no estoy muy segura, estuve investigando, pero encontré literatura en donde se daba un estándar diferente y otras más bajos, otros más altos, entonces no quería yo manejar esto, pero
Hasta mi entendimiento es así. Si ha habido algún cambio en la regulación de estos manuales y del diagnóstico de los mismos y ustedes lo conocen, por favor, yo les voy a agradecer muchísimo el que nos lo hagan saber, ¿de acuerdo? El trastorno límite de la personalidad, también conocido como borderline, límite o fronterizo, es uno nada más de los 11 trastornos descritos en estos manuales diagnósticos de los que nosotros hablábamos. Y se llama trastorno límite o fronterizo o borderline porque decíamos que las emociones de las personas son muy intensas y parecieran situarlos como en la línea de perder el control de las mismas. Por eso es que se le denomina, de esta manera. En cuanto al ámbito de salud refiere, este trastorno es uno de los más complejos en diagnóstico. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues por todas las características que tiene, que nosotros vamos a ir analizando aquí a lo largo de esta charla, de esta pequeña charla. Al tener tantas características, a veces pudiera ser confundido con algún otro trastorno, como pudiera ser, por ejemplo, la bipolaridad, o a veces incluso se combina con otros, como lo es la ansiedad, la depresión, y entonces eso hace que para los especialistas sea de repente un tanto complicado el poder generar el diagnóstico de una manera adecuada. Por eso es muy importante que si tú crees que puedes estar desarrollando este trastorno, acudas con un especialista para tu diagnóstico y obviamente pues también para tu tratamiento, ¿de acuerdo? Decíamos que este trastorno es una afección mental que se caracteriza principalmente por esos cambios, es un patrón continuo en el cambio de los estados de ánimo. Hablamos de depresión, de apatía, de paranoia, de agresividad, de culpa, de distorsionamiento en cuanto a la imagen, en cuanto a la manera como la persona se percibe a sí misma, de comportamientos sumamente inestables. Las personas que desarrollan este tipo de trastornos de pronto pueden ser muy comprometidas en sus relaciones de pareja, en la cuestión laboral, y ante un suceso que les genere incomodidad pueden también de pronto brincar hacia la otra parte y perder el interés completo. Aparentemente para las personas con esta afección pues es difícil de pronto mantener trabajos estables, poderse desarrollar de una manera sana en ambientes sociales e incluso hasta dentro de la familia. Es complicado para ellos el lograr establecer una dinámica, pues no lineal, porque las relaciones no son lineales, pero sí una dinámica cómoda tanto para ellos como para las personas que los rodean. Decíamos que estas personas, debido al trastorno que se ha desarrollado en ellos, tienen un temor excesivo al abandono. Y entonces de pronto en este excesivo temor al abandono de repente pueden llegar a realizar actos o a desarrollar conductas con las que incluso no se sientan cómodos, pero que crean que les van a evitar el que cualquier persona a quien ellos quieren o que les esté rodeando los abandonen. Si nosotros volvemos al ejemplo que poníamos al inicio, al ejemplo de Adriana, decíamos que Adriana, cuando percibe que Pedro ya no se siente cómodo y entonces como que ya no quiere, ya no aporta tanto a esta dinámica que iba muy bien al principio, se siente muy mal, se genera en ello un comportamiento inestable y entonces habla de muerte, puede llegar incluso a intentarlo y se vuelve agresiva, brinca de un punto en el que primero Adriana decía que Pedro era el amor de su vida y el mejor hombre con el que se había podido topar, a un punto en el que Pedro es increíblemente malo, en el que Pedro no tiene capacidad de empatía ni de comprensión hacia ella. Ese es un punto muy marcado dentro de las personas que llegan a desarrollar un trastorno límite de la personalidad, ¿de acuerdo? Ay, perdón, me quedé sin luz. Vamos a continuar. Espero que esto no genere como mucha incomodidad, pero vamos a tratar de continuar, ¿ok? Obviamente esto sí va a afectar un poquito la forma en cómo estamos trabajando, pero
vamos a hacer todo lo posible porque no sea tan visible la circunstancia, en verdad. Lo lamento mucho, no sé qué sea lo que haya pasado. Es fundamental, decíamos, que ubiquemos que las personas con un trastorno límite de la personalidad están desarrollando este tipo de conductas en las que se ven con la necesidad de mantener el contacto con el otro porque tienen un terrible temor a el abandono, ¿de acuerdo? Entonces no toleran mucho la idea de que alguien de pronto requiera su propio espacio, hablando sobre todo, decíamos, en dinámicas de pareja. El que pasen tiempo solos, un tiempo en el que no estén acompañados físicamente de alguien más. Ya regresó la luz, me da mucho gusto. Les pido una disculpa, es una situación que escapa completamente a mi control. No sé qué haya pasado y pues tampoco podía resolverlo en ese momento, ¿no? Quería continuar dentro del live. Decíamos que estas personas tienden a idealizar mucho las relaciones de pareja, como son tendientes a esta circunstancia de emociones intensas. De repente, cuando establecen una dinámica de pareja, la idealizan completamente a la otra persona y es como una persona hecha para ellas, y se involucran demasiado dentro de la dinámica de pareja. Y si de pronto la otra persona tiene la necesidad de un poco de espacio, para ellas es como el fin del mundo. Sienten que eso es un indicio de que la otra persona los va a abandonar. Pongamos un ejemplo, regresemos al de Adriana. Supongamos que Adriana tiene una relación con Pedro, que finalmente se concretó la relación, y que entonces un día Pedro le dice a Adriana que no va a llegar a comer con ella a casa, que va a comer en la oficina porque tiene mucho trabajo. Lo único en lo que Adriana podría centrar su atención es en: no voy a llegar a comer contigo. Y en lugar de prestar atención al punto en el que Pedro le está haciendo saber que tiene muchísimo trabajo, se va a concentrar en el que no va a llegar, y va a comenzar a alimentar dentro de ella un pensamiento en el que crea que la idea de que Pedro no venga ese día a comer a casa es porque la va a abandonar, porque quizá conoció a alguien mejor, porque ya no tiene interés en ella, y crea toda una maraña de pensamientos que hacen que se sienta en el límite y que comience a desarrollar pues circunstancias insanas en cuanto a dinámicas de pareja, y sobre todo hacia ella, ¿de acuerdo? Porque tiene literalmente la necesidad de la presencia de su pareja en su vida. La volvió indispensable a través de todas esas idealizaciones que generó en torno a la persona con quien se está involucrando. Y lo único que se busca es evadir el abandono, decíamos hace un ratito. Para una persona con borderline, con trastorno límite de la personalidad, el abandono, el solo hecho de pensarlo, aunque no esté ocurriendo, es algo que genera alteraciones increíbles dentro de sus estados de ánimo. Y cualquier cambio, por mínimo que se presente dentro de su círculo, aunque no tenga un fundamento para ser pensado de esta manera, cualquier cambio que esta persona perciba lo va a interpretar en automático como muestra de desinterés y como señal de abandono, ¿no? No importa que haya un punto establecido, no importa que haya un punto racional para lo que esté pasando, la persona no alcanza a verlo de esta manera. Y obviamente, pues al desarrollar este nivel de demanda hacia su pareja, termina por causar precisamente aquello de lo que tiene tanto miedo: un abandono. Perdón. Cuando esta persona se da cuenta de que cabe la posibilidad, o más bien no se da cuenta, sino cuando ella comienza a asumir el hecho de que pronto va a ser abandonada por su pareja o por cualquier otra persona con quien tenga un vínculo emocional, entonces comienza a desarrollar comportamientos sumisos y, decíamos hace un minuto, a demandar cada vez más atención, lo que pues obviamente termina abrumando a las otras personas y causa el efecto contrario, el que comiencen a poner barreras y a mantener una distancia. Todos hemos pasado por un abandono en la vida, el abandono de una pareja, lo hablábamos la sesión pasada, pero en el caso de las personas con trastorno límite de la personalidad, ellas la viven de una manera mucho más intensa de lo que lo haría el resto de la población.
si bien el abandono o el fin de la relación de pareja impacta de manera directa la autoestima de las personas, en el caso de quienes padecen trastorno límite de la personalidad, su autoestima se ve aún más golpeada de lo esperado dentro de un proceso de este tipo. Y un punto bien importante es que las personas con trastorno límite tienden mucho a la creencia de que tienen poca valía, y que es esa poca valía la que hace que todas las personas que para ellas son relevantes o que todos aquellos a quien aman en algún momento se alejen de ellas. Y entonces cuando se quedan solos, decíamos hace un ratito, y no hablamos de solos nada más en una cuestión física, de una presencia física, de una presencia emocional, perdón, sino también de una presencia física. La persona con borderline, con trastorno límite de la personalidad, que de pronto se ve ante tener que pasar una hora sola en casa, se siente de una manera muy complicada, se siente con una soledad que la desola, que la invade literalmente, que la supera. ¡Oh! Otra vez se me fue la luz, una disculpa. Decíamos que la persona con trastorno límite de la personalidad asume que el estar solo, incluso físicamente, aunque sea por periodos limitados de tiempo, significa un sentimiento muy complejo de soledad. Ella desarrolla una soledad en el sentir que le resulta abrumadora, un sentimiento de vacío increíble con el que no tiene literalmente la capacidad de lidiar, aunque sea por poco tiempo. Y algo que lo agrava todavía más es que las personas con trastorno límite de la personalidad tienden a ser personas muy impulsivas dentro de sus dinámicas, sobre todo en aquello que tiene que ver con el propio cuidado, ¿no? Desarrollan conductas compulsivas como conductas de consumo de alimentos. Ya regresó la luz. Ay, perdón, no sé qué pasa, no tengo ni idea, y honestamente tampoco me atrevo a checarlo porque no sé nada de electricidad y pues no me da miedo, ¿no? Decíamos que las personas con trastorno límite de personalidad tienden a comportamientos muy compulsivos, como lo pueden ser las compras, la ingesta de alimentos. Por eso decíamos hace unos minutos, es de pronto difícil el diagnóstico de este tipo de trastornos, porque a veces llegan al consultorio y entonces nosotros nos percatamos. Es algo difícil porque a veces llegan al consultorio y nos percatamos de que existe una ingesta superior a la necesaria de alimentos, y entonces podemos decir, a lo mejor la persona desarrolló un trastorno de bulimia, cuando en realidad estas compras compulsivas, o un trastorno obsesivo compulsivo, estas compras compulsivas, esta ingesta en sobremanera alimenticia, tiene más que ver con un trastorno límite de la personalidad. Tienden mucho a las conductas autoagresivas e irresponsables, sobre todo en el ejercicio de la sexualidad. Dijimos que son impulsivos, que tienen conductas obsesivas, entonces tienden mucho al ejercicio de la sexualidad, por ejemplo, sin ningún tipo de cuidado para su salud. Min nos dice que es algo extraño porque ella realmente a veces quiere estar sola, pero se siente angustiada cuando le está. Min, yo te recomiendo que si ese es el caso, termines de escuchar el live, revises, hagas un análisis propio y sobre todo acudas a consulta con un especialista, porque sí, es verdad, todos en algún momento tenemos la necesidad de estar solos, y regularmente cuando tenemos esa necesidad desarrollada, esto no nos representa conflicto o no nos lleva a la angustia. Entonces, por favor, yo te suplico que me apoyes en esa parte, que busques a un experto en materia de salud mental para que nos pueda apoyar. Aquí surge como una duda que a veces he escuchado mucho, y es: ¿a dónde voy primero? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Obviamente yo, desde mi profesión, yo psicólogo clínico, recomiendo que se acuda primero a una consulta psicológica. Obviamente, cuando tú acudas a consulta psicológica, si tu psicólogo ve que vas a necesitar el acompañamiento psiquiátrico,
él o ella, según sea el caso, te van a referir con alguien o te van a decir, ¿sabes qué? Necesitamos que nos acompañe un psiquiatra, y te van a explicar el por qué y van a resolver todas tus dudas, tanto psicólogo como psiquiatra. Entonces, yo sí te invito, por favor, te pido como favor, Min, que me apoyes en esa parte, ¿de acuerdo? Decíamos que las personas con trastorno límite de la personalidad tienen comportamientos autodestructivos, cuyo principal dolor aquí es cuyo principal objetivo, es la liberación del dolor emocional que llegan a generar, que es tan fuerte, decíamos, que es superior al que el resto de la población generaría. Y entonces tienden mucho a veces a autolesionarse también, decíamos esta cuestión de la ingesta de alimentos, al provocarse el vómito, a cuestiones que nosotros podemos percibir de inmediato como alarmantes dentro de alguien, y en algunas ocasiones, ojo aquí, también lo hacen en la búsqueda de obtener cuidados y atención externa. Aquí tenemos que ser muy puntuales. Este tipo de circunstancias en las que una persona con un trastorno, independientemente de que hablemos de trastorno límite de la personalidad o no, este tipo de comportamientos en los que una persona con un trastorno desarrolla de autoagresión o obsesivos compulsivos, no siempre son conscientes, no son un chantaje, porque me ha tocado escuchar de pronto que dicen, es que se corta, pero es que es un chantaje porque lo que quiere es obtener atención. Sí, definitivamente lo que necesita es atención, pero no es una manera de chantaje, no confundamos, esto es un síntoma, y como todos los síntomas, pues requiere obviamente la atención. No hay necesidad de llegar a la tendencia o al intento suicida dentro de la autoagresión para que yo diga, no, sí necesita de un especialista. No era un chantaje. Siempre que se desarrolla una conducta compulsiva, hablábamos de compras, de sexualidad, de ingesta de alimentos, de la limpieza cuando es llevada a extremos, pero no hablamos de que la limpieza sea mala, no me confundan, sino que comportamientos compulsivos en donde hay personas que se lavan las manos, por ejemplo, hasta 500 veces al día y realizan todo un ritual y todo tiene que estar siempre bien desinfectado y cosas por el estilo. Ahí hablamos de comportamientos compulsivos que requieren, decíamos, una atención profesional, pero que sobre todo, ¿cómo puedo yo diferenciar cuando esos comportamientos compulsivos requieren de la atención de un psiquiatra, de la atención de un psicólogo? Cuando estas conductas están dificultando la manera en la que la persona se relaciona con los demás. Llámese trabajo, llámese escuela, llámese familia, amigos, pareja, e inclusive, sobre todo más, es como un síntoma mayoritario cuando todos estos se conjuntan, y entonces la persona no puede desarrollarse en ninguno de estos ámbitos de la manera en la que en algún momento lo hizo o de la manera en la que se requiere, ¿de acuerdo? Las personas con trastorno límite de la personalidad tienden mucho en las relaciones a episodios de ira, de depresión muy intensa y sobre todo de ansiedad. Y ojo aquí, son episodios que pueden durar desde horas hasta días. Imagínate, si en algún momento tú has atravesado por una circunstancia de ansiedad, que regularmente una crisis puede durar 30 minutos hasta una hora. Imagínate que esta crisis de ansiedad, esta intensidad de sentir las emociones, te dure días. Que te durara una semana es realmente una situación que imposibilita a la persona y que genera mucha complicación en torno a ella. Un punto bien importante cuando las personas con borderline desarrollan este tipo de síntomas es que pasan con una rapidez increíble de una emoción a la otra, y decíamos, de pronto te quiero mucho y luego ya no te quiero, ya no te tolero, eres la peor persona. Con ellos no hay puntos medios, no hay una escala, todo es blanco o negro, me quieres o no me quieres, estás conmigo o estás en mi contra, literalmente. Y algo que nos sirve a nosotros para diferenciar mucho de la parte de la bipolaridad, el trastorno límite de la personalidad, del trastorno bipolar, es que las emociones que genera la persona con trastorno límite, con borderline,
rara vez son positivas, ¿no? ¿A qué me refiero con positivas? A emociones como la alegría, como la calma, sí las desarrollan, pero en una escala muy pequeña. No pasa lo mismo con el trastorno de bipolaridad. Bipolaridad sí puede pasar de la alegría al enojo, a la ira, y luego regresar hacia la calma y brincar así en cuestión de segundos. Pero para los borderline esto es más complicado. Es más fácil que nos inclinemos hacia la ira, decíamos la depresión, la ansiedad, el llanto, todas estas cuestiones que caracterizan estas emociones de las que estamos hablando, y eso nos puede dar a nosotros un norte para decir no es bipolaridad o es trastorno límite de la personalidad. Obviamente no se efectúa un diagnóstico en base nada más a lo que la persona nos dice. Existen pruebas que se tienen que realizar y que nos van a permitir corroborar el indicio que nosotros estamos teniendo, ¿de acuerdo? ¿En qué momento puedo yo saber si ya desarrollé o no un trastorno límite de la personalidad, incluso cualquier otro trastorno? Regularmente los síntomas reconocibles se presentan durante la adolescencia, ¿de acuerdo? Cuando entramos en esas primeras etapas de adolescencia o incluso en la adultez temprana, es cuando comenzamos a ver todos estos cambios y estas características de las que hablábamos hace unos minutos. Y decíamos que por lo regular, pues este tipo de trastornos se combinan junto con otros. Se llama comorbilidad, el término que se ocupa para ello. Y cuando hablamos de un trastorno con comorbilidad, pues significa que tienes un trastorno combinado con otros. Decíamos en el caso de las TLP, trastorno límite de la personalidad, se ven en comorbilidad con depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos obsesivos compulsivos, entre otros, ¿ok? Si bien el TLP, trastorno límite de la personalidad, no es exclusivo y perteneciente a un solo género, sí cabe mencionar que es más frecuente en el género femenino. Las mujeres, sobre todo a partir de los 20 años de edad, tienen una mayor incidencia estadística al desarrollo de trastorno límite de la personalidad. De hecho, se maneja una cifra, la OMS nos maneja que estadísticamente del 1 al 2% de la población mundial padece TLP, ¿ok? Aunque no es exclusivo de un género, pues sí es más inclinado hacia las mujeres. Un punto llamativo dentro del trastorno límite de la personalidad es que hasta ahora no tenemos un psicofármaco, no podemos hablar todavía de un antidepresivo, de un ansiolítico que sea específico para atenderlo. Sí se da tratamiento con medicamento, eso es verdad, eso lo hace el psiquiatra. Ojo ahí, tu psicólogo aquí en México no te puede recetar, no se cuentan con las facultades legales aquí en México. Hay países en donde sí, aquí no, aunque se tenga el conocimiento, porque pues, en la universidad sí te dan conocimiento acerca de los psicofármacos. Los psicólogos aquí en México no recetamos, no podemos hacerlo. Esto lo tiene que hacer un psiquiatra y bueno, hasta la fecha no se tiene conocido un psicofármaco, un ansiolítico, un antidepresivo que sea específicamente desarrollado para TLP, ¿de acuerdo? Sí se genera, obviamente, toda esta parte del tratamiento. El psiquiatra ve cómo están tus necesidades, cuáles son tus circunstancias particulares, y en torno a ello es muy probable que te genere la combinación de varios fármacos. Y yo sé que es complicado, que en nuestro país existe mucho tabú respecto a la atención psiquiátrica, pero es importante que la tomes. Y créeme que si el psiquiatra te está indicando las cantidades y los medicamentos que tienes que tomar, el que lo hagas de la manera como él te lo indica te va a ayudar muchísimo. Al principio sí, mientras tu cerebro se adapta a todos estos fármacos, va a ser complicado. Durante los primeros días vas a llegar a un punto en el que las cosas mejoren. Por eso, si es tu caso, aunque no tengas TLP, aunque hayas desarrollado algún otro tipo de trastorno que requiera medicación, toma tu medicamento y con el tiempo te vas a sentir mejor y vas a llegar a un punto en el que probablemente, en algunos trastornos, no ocurren todos, en el que probablemente tú ya no tengas la necesidad de medicamento, ¿de acuerdo? Esto es como si tú tuvieras que ir a París, hablando de acudir al psiquiatra, ¿no? Tú tienes que hacer un viaje a París y entonces resulta que tú crees por alguna razón que
que si te vas a París caminando te va a ser más cómodo. Y entonces llega el psiquiatra y te dice, mira, yo tengo un avión, te presto mi avión para que puedas llegar más rápido, más cómodo, para que no te sea tan pesado. Y tú te niegas, tú prefieres ir a París caminando. El medicamento funciona algo así. Lo que te va a hacer es facilitar el paso por lo desgastante que resulta un trastorno mental o psiquiátrico, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes la necesidad de acudir al mismo, por favor toma tu medicamento y sé cuidadoso con ello. En algún momento tú te vas a sentir mejor, eso te lo garantizo. Surge mucho la pregunta de cómo se origina el TLP. Min, nos vamos a detener antes de pasar a cómo se origina. Min nos pregunta si se puede desarrollar una adicción a estos medicamentos. Min, si tú tomas tu medicamento de la manera como tu psiquiatra te lo indica, en las dosis señaladas y aparte lo acompañas con tu consulta psicológica, vas a llegar a un punto en el que el medicamento, decíamos, muy probablemente, dependiendo del trastorno que tú tengas, ya no sea necesario. Y entonces, así como tu psiquiatra te comenzó a dar el medicamento de menos a más, cuando vea que ya mejoraste, ahora vamos a ir de más a menos hasta que tú puedas dejarlo, ¿de acuerdo? Por eso es importante que te acompañes de profesionales de la salud y que seas de verdad sumamente cuidadoso con tu medicamento psiquiátrico. Si tu psiquiatra te dijo un cuarto de la tableta, es un cuarto. Si tu psiquiatra te dijo 2 gotitas de clonazepam, son 2, no es una. A veces creen que si se toman una, retrasan el generar una adicción. Permítanme decirles que si el psiquiatra te dijo 2 es por algo, y si tú te tomas una, es como si no tomaras nada, no va a tener el mismo efecto, porque pues tu psiquiatra, para poderte dar tu medicamento, hace incluso una cuenta. Ve que Min, por ejemplo, tomando ya a Min como ejemplo, discúlpame Min, pesa 68 kilos y entonces saca su cuenta de cuánto corresponde para que el medicamento alcance un nivel en sangre, la toma para Min. Si tú tomas menos del medicamento, entonces lo único que haces es retrasar que el medicamento alcance un nivel en sangre, que llegue el punto en el que pueda correr por todo tu sistema y te puedas sentir mejor. Yo sé que aquí en México los psicofármacos son un tema muy tabú y que se les tiene mucho miedo. No tengas miedo a los psicofármacos, de verdad. Si tú no generas, tu cuerpo no está llevando a cabo el generar los neurotransmisores necesarios, no está mal que los consumas, es solamente una ayuda. Verónica Vallejo nos pregunta, ¿hay alguna alternativa diferente a los medicamentos? Vero, déjame decirte que cuando se habla de trastornos psiquiátricos, definitivamente se requiere el medicamento. Yo sé que es complicado toparse de pronto con este diagnóstico o similar cuando hablamos de trastornos psiquiátricos, que el tabú que se tiene, que la falta de cultura en torno a la atención a la salud mental es mucha y que a veces decimos, es que yo no quiero tomar medicamento, o es que no me gusta, o es que al principio me voy a sentir mal, pero tienes que tomarlo. En el caso de trastornos psiquiátricos, no hay mucho hacia dónde voltear, ¿ok? Hay psiquiatras, y te lo comento, yo no te puedo decir qué tan eficiente es esta práctica porque yo no soy psiquiatra, yo soy psicólogo clínico, pero hay psiquiatras que ocupan los llamados medicamentos de emergencia y lo ocupan, por ejemplo, para los trastornos de ansiedad, ¿no? Te dan tu benzodiazepina y te dicen, cuando tú sientas la crisis, puedes tomar el medicamento en tales medidas, ¿no? Vaya, en tales cantidades, los llaman medicamentos de emergencia. Yo no te puedo decir qué tan eficiente es una práctica relativamente nueva dentro de la psiquiatría, pero acompáñate de tus medicamentos si los necesitas. De verdad, tus medicamentos te van a ayudar mucho y no son eternos, no lo veas, en algunos casos no son eternos. Ahorita vamos a hablar de qué puedo hacer yo para facilitar en mi caso, si tengo TLP o incluso algún otro trastorno, que puedo hacer yo para facilitar en mi caso el que en algún momento pueda dejar el medicamento o reducirlo al máximo y tomar mucho menos y solamente en cantidades ínfimas, vaya. Carrillo Claudia, los medicamentos engordan mucho y me hacen sentir mucho descontrol mental. Clau,
Entiendo, sí, a veces desafortunadamente no sé qué pasa, yo respeto las profesiones de todo el mundo, pero me he topado de pronto con muchos casos de pacientes que llevan también tratamiento psiquiátrico y a veces no se les explica que cuando existe esta parte de comorbilidad, recuerda que dijimos que el término comorbilidad significa combinación con otros trastornos y se les dan pues diversos medicamentos, a veces pueden causar reacciones como estas, ¿ok? Como la subida de peso, incluso hay algunos que mientras el cerebro se adapta a recibir estas sustancias, pareciera empeorar, ¿no? Y entonces me incrementan la sintomatología, pero no es porque estés mal medicado, es porque es un proceso de adaptación de tu cuerpo. Aquí es fundamental la atención de un equipo integral, ¿ok? Dentro de las áreas de la salud. Si ese es el caso tuyo, Clau, hablamos de que necesitamos acompañamiento de nutrición, ¿ok? Necesitamos buscar un nutriólogo que aparte también nos va a diseñar una dieta. Esto es muy padre, fíjate, si tú vas al nutriólogo nos va a diseñar una dieta específica de alimentos que te ayuden a disminuir ese descontrol que tú sientes. Tu nutriólogo, tu médico familiar, tu psiquiatra y tu psicólogo en equipo junto contigo y también con tu familia van a formar un equipo integral que te va a ayudar a que tú no sientas tan complicado esta cuestión de los síntomas de descontrol de los que tú me hablas. Ya se me fue la luz otra vez, pero vamos a continuar, ¿de acuerdo? No sé qué pasa, pero vamos a tratar de seguir. Yo sé que pues no tiene la misma calidad, pero continuemos dentro de la dinámica. Clau, por favor, yo sé que es difícil, yo sé que en cuestiones de economía pues a veces también es complicada esta parte, pero puedes acudir. Hay algunas instituciones que facilitan los costos, que los vuelven más accesibles para que tú puedas tener un tratamiento integral. Es muy importante y te va a ayudar muchísimo, de verdad, el que te permitas esto, ¿sale? Decíamos, ¿cuáles son los factores que pueden favorecer o que hacen que se desarrolle un trastorno límite de la personalidad? No tenemos uno concreto. Decíamos al inicio de este live que el trastorno límite de la personalidad, ¿ya vino la luz? El trastorno límite de la personalidad es uno de los más complejos en atención y en diagnóstico. Sin embargo, algunos estudios, los estudios que se han generado en torno a nos muestran que hay 3 principales factores a tener en cuenta para que esto se desarrolle, ¿ok? El primero, el factor genético. ¿Qué quiere decir esto? Que cerca del 5% nos maneja la estadística de las personas que tienen un familiar con este trastorno, lo desarrollan con mayor facilidad. Es decir, no existe un gen, no podemos decir, este gen que tú ves aquí en tu cadena de ADN es el que lo activó. No, pero sí nos hemos dado cuenta de que cuando existe el antecedente familiar, es más fácil que se desarrolle, ¿de acuerdo? También los estudios nos revelan que pues obviamente el entorno, ¿no? Lo hemos hablado aquí muchas veces, decíamos es factor genético, no los pierdas de vista. Factor genético el primero, el segundo es biológico, puede ser que exista un gen, pero no hablamos de uno en específico, no podemos decir todavía cuál es, el antecedente en la familia y sobre todo el ambiente en el que nos desarrollamos, lo hemos dicho muchas veces, el ambiente dentro de casa, las circunstancias de crianza que se nos dan son un gran influyente dentro del desarrollo de este tipo de trastornos, de hecho de la mayoría de los trastornos, ¿de acuerdo? Las dinámicas o conductas que se vieron dentro de la familia pueden ser un activador. Y ojo aquí, se ha generado la estadística, se ha descubierto en torno al estudio de estos casos que un factor muy repetitivo en las personas con este trastorno es el abandono paterno y los acontecimientos traumáticos que se dan durante la infancia. De hecho, hablando de abuso físico o sexual, el abuso físico sexual van muy enlazados a los trastornos de la personalidad. Existen otros trastornos, si quieren más adelante nos detenemos en ellos para ver, para hablar, para que tengas un mayor conocimiento.
Eliana Daza, buenas noches. Mi hija de 17 años está diagnosticada con TLP. Pasamos por varios procesos con diferentes psiquiatras y psicólogos y al llegar en el estado en el que hoy está, ha sido un proceso largo, por supuesto doloroso, que incluyó 2 hospitalizaciones. Hoy está tomando sertralina, levomepromacina y risperidona, le han funcionado y eso nos tiene felices. Les recomiendo a los familiares de pacientes de TLP seguir las instrucciones del profesional. Si el paciente no se siente cómodo con el médico, cambiarlo hasta dar con uno que nos dé confianza, tolerancia, escuchar a tu familiar y tomarte el tiempo para ti, respirar, informarte y mucho amor. Ahí vamos en familia mejorándonos del TLP. Eliana, siento tan bonito leer todo esto porque efectivamente a veces es muy importante que el paciente se sienta en confianza con su psicólogo y con su psiquiatra, en general, con quien le brinde su servicio de salud mental. Bueno, con cualquier servicio que tú consumas es fundamental que te sientas cómodo. Y a veces los perfiles de los psicólogos o de los psiquiatras no se adaptan a todos. Tú tienes todo el derecho de decir, ¿sabes qué? No me adapto con ella, conmigo, ¿no? Con él y no me gusta, no me adapto a la forma de trabajo de él y yo voy a buscar otro psicólogo. Adelante, tienes todo el derecho. Lo importante aquí es que te atiendas. Eliana nos habla de 2 hospitalizaciones. Por supuesto que es un proceso desgastante para la familia, sobre todo para el cuidador primario. Está científicamente comprobado que el cuidador primario se desgasta mucho más de lo que lo hace el enfermo, ¿ok? Que la familia también se desgasta, aunque la familia no tenga la afección de una manera directa, aunque solamente sea uno de los miembros quien no haya desarrollado, sí, es desgastante también para la familia. Imagínate ver a alguien a quien amas dentro de esta situación que lo vulnera de esa manera. Por supuesto que es complicado y aquí viene un punto bien importante. También se sugiere el acompañamiento terapéutico para la familia porque efectivamente, como nos marca Eliana, dentro de este acompañamiento tu equipo integral de medicina de áreas de la salud te va a enseñar a escuchar, a tratar con estos síntomas, a tener el amor y la paciencia necesarios para ellos y te va a aperturar el espacio para poder expresar la manera en cómo tú te sientes. Es cierto, lo pasa mal el enfermo, pero tú también para ti es complicado. Perla Luna, realmente sí es importante quitar el tabú de los psicofármacos porque en automático si estás medicado te miran raro o así. Sí, Perla, sí. Es algo que yo lamento mucho, pero en nuestro país el tabú es enorme y efectivamente la gente escucha psiquiatra o psicólogo y en automático, no, yo no estoy loco. No significa que estés loco. De hecho, creo que es bastante cuerdo el hecho de que si tú tienes un problema de salud te atiendas. Si una muela te duele, tú vas al dentista. Si tienes un resfriado, vas al médico. ¿Por qué no si estás teniendo conflicto dentro de tus dinámicas sociales o dentro de cualquier área de desarrollo, por qué no acudir a un psicólogo? Me gustaría escuchar una charla acerca del estigma hacia las personas con trastornos psicológicos y las creencias falsas arraigadas a la sociedad. Vamos a hacer una cosa. La siguiente semana, lunes 3 de mayo, nosotros hablamos del estigma que se genera en torno a la salud mental. ¿Te parece? Para que yo te pueda resolver ahí todas tus dudas y apóyenme, por favor, compartan estos videos con más personas. De verdad es muy importante que todos tengamos conocimiento sobre la salud mental, que todos puedan tener acceso a ella. Inviten a sus conocidos. Estos lives siempre van a ser gratuitos, por lo menos de parte del equipo de psicología integral, porque yo lo que quiero es hacer accesible la salud mental para todos. La salud mental es un derecho, entonces vamos a hacerlo accesible en la mayor parte posible. Me gustaría tener una terapia contigo, Claudia Carrillo. Por supuesto, Claudia, te dejo mi número 55 42 50 60 63 30, 42 50 63 30. Mándame un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Si se te hace más fácil, envíanos un inbox a la página y su servidora de manera personal te va a atender. Yo me comprometo a ello.
¿De acuerdo? Vamos a checar cómo nos acomodamos y por supuesto estoy para servirte. Me da tanto gusto de verdad el ver que estamos creando esta cultura de atención a la salud mental. Regresando al tema, decíamos que el abuso físico, el abuso sexual, muchas gracias Perla, el abuso físico y el abuso sexual son patrones muy marcados en las personas con TLP. El abandono paterno de alguno de los dos padres o incluso del conjunto es algo que se ve mucho dentro de este tipo de pacientes. Y decíamos también que el abuso físico extremo y el abuso sexual también son características que se pueden observar con mucha frecuencia dentro de otros trastornos de la personalidad, ¿ok? Un factor determinante también lo llega a ser el desarrollo cerebral, según nos marcan los especialistas en el tema, porque nosotros nos damos cuenta que si sumamos una vulnerabilidad biológica, decíamos como que ya una predisposición genética, junto con todas estas características ambientales dentro de la familia, escuela, trabajo, y sobre todo un ambiente invalidante, tienes la mezcla perfecta para el desarrollo de un trastorno. ¿Ok? Hablamos de pequeños que en algún momento intentaron expresar sus emociones, que trataron de hacerlas patente y no se les dio la apertura para ellos, que se les hizo creer que estaba mal hablar de lo que les pasaba, que se les hizo creer que estaba mal el tener una emoción complicada, y con emoción complicada me refiero al enojo, a la tristeza, y entonces, ¿por qué estás triste? No puedes estar enojado, no te quiero ver así, ¿no? Las emociones, no existen emociones malas, ojo aquí, lo que es un factor determinante es lo que tú haces con tus emociones. Todos nos enojamos, absolutamente todos, te lo garantizo, no puede haber una sola persona en el mundo que nunca se haya enojado, y si ese es el caso, cuidado, algo está pasando, tú no eres una máquina, tú sientes. Y pues bueno, tienes derecho a enojarte. El punto clave aquí es cómo lo procesas, qué haces con el enojo, qué haces con la tristeza, cómo afrontas estas emociones. Si tú tienes un pequeño, permítele la libre expresión y enséñale la libre expresión de emociones. Enséñale sobre todo con el ejemplo. Enséñale que si tú como adulto puedes expresar tus emociones, por supuesto que lo puede hacer él, ¿de acuerdo? Decíamos, todavía no tenemos un psicofármaco, desafortunadamente uno específico para el tratamiento del TLP. Sí se utilizan antidepresivos, sí se utilizan antipsicóticos, sí se utilizan estabilizadores como los que nos hablaba ahorita Eliana, me parece. Sí, Eliana, ¿verdad? Sí, como de los que nos hablaba Eliana, eso es lo que se da, un conjunto de medicamentos para poder ayudar a las personas, ¿ok? Pero recuerda que estos deben ser administrados únicamente por un profesional. Y aquí en México, si tú como yo vives en México, un psiquiatra, ¿ok? Yo sé que a veces tú vas al médico familiar y el médico familiar te nota algunos síntomas y te envía... es muy común que se envíe, por ejemplo, clonazepam o benzodiazepinas, vaya, se me fue el nombre de la otra, es también muy conocida, discúlpenme. Yo sé que es muy común que los médicos familiares te los envíen. Obviamente tienen conocimiento, ¿no? Tienen ellos sí facultades legales y profesionales para recetar, pero acude también con un psiquiatra, ¿ok? Que él te revise la medicación, que te la ajuste según como vea tus necesidades. Y decíamos, tu psiquiatra y tu psicoterapeuta, tu psicólogo, yo les animo a buscar preferentemente un psicólogo cognitivo-conductual. Van a armar un equipo. Cuando tú llegues al psicólogo, pregúntale, tienes todo el derecho. ¿Qué corriente psicológica maneja usted? Y entonces él te va a decir que es psicoanalista, que es cognitivo-conductual dentro de sus mismas variantes, o humanista, ¿de acuerdo? Fluoxetina, correcto. Muchas gracias, Min. Es como de los más comunes porque es de los psicofármacos de más bajo... ¿Cómo te explico? Ay, discúlpame. Es como de los psicofármacos de más bajo perfil, por así decirlo. Entonces es de lo más común que te puede recetar un médico similar, por ejemplo, un médico familiar. Muchísimas gracias, Mil, por echarme la mano en eso, ¿no? Decíamos, yo te recomiendo sobre todo para este tipo de trastornos un psicólogo cognitivo-conductual como lo es tu servidora. ¿Por qué? Porque esta corriente psicológica va a centrarse o se va a
sí, vaya, va a ser como principal objetivo la ayuda al paciente hacia ubicar su funcionamiento, el funcionamiento de sus estructuras mentales y obviamente a que pueda identificar las conductas, cómo las alimenta y qué facilita el desarrollo de las mismas. Te va a ayudar a controlar emociones, pensamientos, a llevar a cabo una modulación de sentimientos y a trabajar con los mismos, ¿de acuerdo? Pero sobre todo a mejorar tus relaciones interpersonales y las interacciones con tu entorno. ¿Para qué? Pues para que las afectaciones de este trastorno no te sean tan complejas como las vives cuando no llevas el tratamiento adecuado. Tu psicólogo cognitivo-conductual, recuérdalo, te va a enseñar a identificar conductas, por eso es conductual, conductual de conductas, cognitivo de pensamiento, te va a ayudar a identificar tus conductas y a irlas moderando hasta que alcances un control sobre las mismas, ¿ok? Y así va a mejorar en gran manera tu calidad de vida. Es muy importante que la familia del paciente también se encuentre bien informada. Cuando la familia aprenda también, cuando tenga esta educación también para reconocer los activadores de las conductas compulsivas del paciente, va a ser más sencillo prever estas crisis de las que nosotros hablábamos y por lo tanto la dinámica familiar del entorno pues va a resultar bastante beneficiado. Esto junto con tu medicamento, recuérdalo, en las horas y en las dosis que te los dio tu psiquiatra. Eso es sumamente importante. No alteres tú las tomas, no alteres las cantidades, te van a empezar a reportar beneficios. En terapia, cuando ya hayas llegado al consultorio, también te van a enseñar a ti y a tu familia a crear planes de contención ante la crisis y ante los riesgos de los mismos, y te van a enseñar diferentes maneras de gestionar tus emociones. Cuando tú combines todo esto con una dieta sana, con el ejercicio, con buenos hábitos de sueño, con una red azul-blue, el tema es trastorno límite de la personalidad. Cuando tú combines todo esto con tu dieta sana, con el ejercicio es fundamental dentro de la salud mental, porque pues cuando tú haces ejercicio liberas neurotransmisores, es decir, tu cerebro genera sustancias químicas que facilitan una buena salud, que previenen la depresión, la ansiedad. Es un auxiliar muy grande dentro de trastornos y dentro de la salud mental. Decíamos, yo cuando tengo un paciente aquí, lo primero a lo que yo te envío es, por favor, haz ejercicio. A lo mejor si tú no quieres ir al gimnasio, no te quieres ir a nadar, empieza por 30 minutos de caminata, empieza por trotar. Si tienes una caminadora en casa, no es para colgar toallas, ni ropa, ni ganchos, no, es para que tú hagas ejercicio. Aprovéchalo, esto te va a ayudar muchísimo, de verdad. Combinado con tu dieta sana, con tu red que ya se informó también tu familia, tus amigos, y que son sumamente comprensivos contigo, todo esto va a ir disminuyendo la complejidad de las circunstancias para ti, te va a insertar de una forma funcional a tu círculo y todo va a empezar a funcionar diferente. No vas a sentir con la misma intensidad con la que lo habías venido haciendo, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Yo ya ubiqué algunos de estos síntomas en mí y quiero ir a terapia, pero estoy llena de dudas o lleno de dudas. Yo te sugiero, incluso aunque no tengas ninguno de estos síntomas, yo te sugiero que cuando vayas a llegar a terapia, pues hagas una lista de lo que tú has visto que te está generando complicaciones, de cómo los vives, de cómo procesas las circunstancias que te rodean, sobre todo que lleves muy en mente los eventos más traumáticos de tu historia de vida y todo aquello que te estresa tanto en el presente como hacia atrás, incluso en torno a lo que tú generas estrés como en el futuro, como la incertidumbre. Y esto va a facilitar el trabajo para ti y pues obviamente también para tu terapeuta o para tu psiquiatra, según sea el caso, dentro de la terapia. Es una lista de tus preguntas, tienes todo el derecho. A veces me topo mucho con que los pacientes llegan aquí y creen que si preguntan uno los va a regañar o que no tienen el derecho a preguntar. No, todo lo contrario, tú tienes que estar bien informado de lo que está pasando, de cómo se va a abordar tu caso, de cómo se va a trabajar para que puedas mejorar más
rápido para que puedas estar informado de qué ir haciendo. La información, lo hemos dicho en otros live, es el primer filtro dentro de la atención. Entonces tú tienes todo el derecho. Si tú quieres llegar con tu lista de preguntas, qué padre, a mí me daría mucho gusto de verdad que tú llegaras a consulta y llegues con tu listita. Mira, a mí me pasa esto y esto, yo me he dado cuenta de esto y tengo estas preguntas, quiero que me las establezcas. Incluso si quieres llegar y pedir tu CV, el CV, perdón, de tu terapeuta, tienes todo el derecho. Sépase que sí, tienes todo el derecho a hacerlo y te lo tiene que entregar, ¿de acuerdo? Por lo menos aquí en México, no sé cómo se maneja en otros países, quiero creer que también, pero tienes el derecho a estar bien informado. Puedes preguntar acerca de medicamentos, como nos hablaba hace un ratito Eliana, de toda esta lista de medicamentos que se le fueron suministradas dentro del caso de su familiar. Puedes preguntarle al psiquiatra qué medicamentos te va a dar, cuáles son los estabilizadores, cuáles son los antidepresivos, cuáles son los antipsicóticos, si fuese el caso, cuáles son los ansiolíticos, qué puedes esperar del medicamento, si, como nos comentaba Clau, me parece que se llamaba la persona de hace unos minutos, si va a tener alguna otra influencia sobre, por ejemplo, el peso, qué puedes esperar en torno al sueño. Todas las dudas que tú tengas, de verdad, extérnalas con quien te esté dando atención, ya sea psiquiátrica o en psicoterapia, ¿de acuerdo? Del que tú lo hagas de esta manera, pues va a depender muchísimo la efectividad de tu tratamiento. Recuerda que este video no te sirve para diagnosticarte a ti ni para diagnosticar a nadie más. Es un video informativo para que tú puedas buscar la atención de tu salud mental. Cuando le cuentas a un profesional que crees tener el trastorno, ellos piensan que te estás inventando los síntomas por el hecho de estar informado. Busca otro profesional, porque eso está fuera de toda ética, déjame decirte. Si tú llegas y le dices, oye, fíjate que yo he notado en mí estos síntomas, es como lo más natural, ¿no? Yo me imagino que podría tener esto. Yo no encuentro por qué el profesional debería cuestionar. Tal vez lo que tú te imaginas no sea el diagnóstico acertado, pero eso ya te lo va a dar él. Sin embargo, no tendría por qué demeritarse aquello que tú estás viendo. Recuerda que la terapia pues es un espacio de cuidado, es un espacio seguro, es un espacio de respeto. Entonces, si de pronto te has topado con esta situación, yo te recomiendo que busques otro profesional, y que si el profesional te dice, no es TLP, es, no sé, ansiedad generalizada, es un trastorno alimenticio nada más, es un trastorno depresivo, también confíes en lo que él te está diciendo. Tiene bases para decírtelo, pero sí te recomiendo esa parte. Si hay algo que no te gustó dentro de tu consulta, si se presentó alguna circunstancia de incomodidad, busca otro profesional, ¿de acuerdo? Yo les agradezco mucho el tiempo que han dedicado a este video. Les invito a compartir y para que pueda llegar a más personas, para que le demos acceso a este conocimiento a muchas otras personas. Los invito a que si tienen, decíamos, alguna duda sobre su estabilidad o salud mental, pues por favor acudan a consulta. Incluso aunque no la tengas, puedes ir a una cuestión de revisión, a algo preventivo. Ojalá todos llegáramos al psicólogo de manera preventiva, ¿de acuerdo? Te repito, mi número de contacto: 55 42 50 63 30, o envíame un inbox aquí a la página de Psicología Integral, y con mucho gusto te vamos a atender con la calidad que tú te mereces. Ha sido todo por mi parte, espero que tengan una buena noche. Recuerden, ya tenemos tema para la siguiente semana. Vamos a hablar del estigma en todos, vamos a hablar del estigma en torno a la salud mental. Eliana, me da mucho gusto saber que tú nos ves desde Colombia. Es para mí muy importante saber que estamos trascendiendo fronteras, de verdad. Gracias por dedicar tu tiempo a vernos, gracias por la experiencia que has compartido con nosotros. Me da gusto saber que tu familia está mejorando en cuanto a esto. No dejen el medicamento, no dejen el acompañamiento, y por favor compartan para que esto pueda llegar a más personas. A veces quizá quien padece el trastorno, sí, obviamente lo vive de manera muy compleja, pero tal vez no se ha atendido porque no ha podido darse cuenta de lo que está ocurriendo,
o porque no sabe por dónde empezar. Entonces, apóyame en esa parte, por favor. A mí me da mucho gusto compartir contigo lo que he aprendido, lo que yo más amo en la vida, que es la psicología, y ayúdame tú con toda esta parte. Efectivamente, la profesora Liliana Zamora reitera mi número 55 42 50 63 30. Si necesitas ponerte en contacto y te puedo brindar el servicio profesional que requieres. Tu servidora o alguien más dentro de mi equipo, somos un equipo de 4 profesionales, lo vamos a hacer con mucho gusto, y si no te lo podemos brindar, créeme que vamos a tener la honestidad suficiente para decirte, no contamos con las capacidades, pero te buscamos un profesional adecuado a tus necesidades y a tu perfil. Por mi parte ha sido todo, que tengan una bonita noche. La semana que entra nos vemos. Hola Cindy, saludos. La semana siguiente nos vemos con estigmas de la salud mental. Me alegra a mí que te haya gustado. Y claro, te repito mi número: 55 42 50 63 30. 55 42 50 63 30. Quedo a sus órdenes. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.